Está bien el tema. Ya, ok, ahora sí. En caso de la conjunción, igual, como la preposición tiene la finalidad, en este caso, de unir palabras, grupos de palabras u oraciones, ¿ok? En el caso del uso y el empleo de las conjunciones, ¿ok? A ver, ah, no, ya entendí. A ver, vamos a un ratito, lo que luego de la clase. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a ver, vamos a hacer un repaso de lo que es la normativa de la conjunción, ¿ok? Ya, por ejemplo, ¿no? Vamos a completar adecuadamente, en este caso, lo que dice el autor. Dice, Juan elegirá que o oblea. En estos casos, ya, aquí, por ejemplo, el autor nos menciona, ¿no? La elección es o bien le coloco disyuntivo o bien le coloco disyuntivo u. ¿Ya? Pero en este caso, el autor dice, no, sustenta su respuesta. Se usará la conjunción u, ¿ya? Porque en este caso la siguiente palabra empieza por o, ¿ya? Eso tiene relación a los casos, por ejemplo, de i o e. Cuando vimos la conjunción, cuando hicimos la conjunción, en el caso del copulativo y en el caso del disyuntivo o, ya ahí había un problema que se presentaba, que era que la siguiente palabra que venía, ¿qué sucedía si era la misma, tenía el mismo sonido? O sea, en este caso, si yo digo, Juan elegirá que o oblea, el problema que la siguiente palabra tenga el mismo sonido es que en este caso no estamos generando una cacofonía, una repetición innecesaria. Entonces, para evitar eso, en esos casos donde la siguiente letra comienza con la misma vocal que la disyuntiva, ¿ya? Entonces le cambiamos, en este caso, le vamos a cambiar el disyuntivo. En el caso de los O, se le va a colocar U, por eso que aquí es que Q oblea, y en el caso que vamos a ver a continuación de los copulativos, en vez de la conjunción y, vamos a cambiarlo por la conjunción e. ¿Ok? Lo vamos a ver a continuación. Ya, por ejemplo, otros casos en el cual tenemos que ver el uso correcto de las conjunciones, ¿no? Primero, se utiliza la conjunción copulativa e en lugar de i. Cuando la palabra que sigue a esta comienza con la letra i y latina, o en este caso con la sílaba i con h. Ojo con eso también, ¿ah? La H no tiene sonido. Al no tener sonido la H, en este caso, genera solamente sonido IN. Entonces, también con esta sílaba no podemos nosotros colocar el disyuntivo IN. En este caso es necesario utilizar la variante de la conjunción IN para evitar lo que les decía, la cacofonía, que es sonidos desagradables en el momento de usar en el momento de la lectura, ¿no? De leer las oraciones. Por ejemplo, no puedo decir Francisco y Irma conversan, ¿no? Aquí ya hay una cacofonía, y Irma. Ya hay una cacofonía, porque hay una repetición desagradable. Entonces, no uso, uso la variante del copulativo y, en este caso, e. Franco e Irma conversan. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos, ¿no? Cuando se habla, en este caso, de alguna manera se evita esa cacofonía innecesaria. ¿Ok? Ahora, tengo aguja y hilo. No se dice, igual, pasa lo mismo. El problema con
En este caso, con la sílaba I es que el sonido sigue siendo I, a pesar de que puedas poner la H. Recuerda que la H en este caso no genera sonido, entonces se genera se genera una cacofonía, entonces debo usar la variante E. Obtengo aguja E, hilo, ¿correcto? En el segundo caso que tenemos que tener en cuenta es, se utiliza la conjunción U en lugar de O cuando la palabra que sigue después de esta comienza con la letra o con la sílaba O con H. ¿Okay? En este caso es necesario utilizar esta variante de la conjunción O para evitar la cacofonía. O sea, en este caso, el sonido desagradable. Por ejemplo, ¿no? Comerán 4 o 8 panes, igual, ¿no? Ahí se genera una cacofonía, es una repetición innecesaria, o, no. En este caso lo correcto es decir, comerán 4 u 8 panes, ¿ok? Viajará a España o Holanda, mismo caso, bueno, ya ahora no se puede decir Holanda en realidad, ¿no? Sería Países Bajos. Pero en ese tiempo, bueno, se usaba la O, ¿no? En este caso, lo correcto es decir, viajará a España u Holanda, ¿ok? Entonces, cuando tengas el sonido, la siguiente palabra empiece con un sonido O, tenga o no tenga H, en este caso usarás la variante U del disyuntivo O, ¿correcto? Adicionalmente, no debe confundirse ya la conjunción adversativa sino con sí, no, por separado. ¿Ya? Una conjunción adicional seguida de un adverbio de un adverbio de negación. Ejemplo, no es doctor, sino profesor. Eso es incorrecto. ¿Ya? Lo correcto es decir, no es doctor, sino profesor. O sea, todo junto. ¿Ok? ¿Ya? Cuando el sino lo usamos como conjunción. ¿Ok? Ya, ahí, obviamente que el signo tiene otro uso. La conjunción y es una conjunción copulativa que da unión. Entonces debemos evitar utilizarla en lugar de una conjunción adversativa. Estudió mucho y desaprobó el examen. Eso es incorrecto. Lo correcto es decir, estudió mucho, pero desaprobó el examen. Eso es lo correcto. ¿Ya? Eso es lo correcto. Ese es el uso correcto de la frase. Entonces, para hacer una repetición rápida, es un tema más sencillo, ¿no? Porque en realidad en sí las normativas aquí sí no son tan complejas como los otros, ¿ya? Recordar nomás los dos casos más importantes, las variantes de las conjunciones. En el caso de la disyunción, perdón, del copulativo in, ¿ya? Si la siguiente palabra tiene sonido i o tiene una sílaba hi, tenemos que cambiar a, en este caso, la variante E, ¿correcto? Si yo tengo la disyunción O, la siguiente palabra es una O una sílaba HO, debo usar, en este caso, la variante U, ¿ya? Para, en este caso, en ambos casos se tiene que evitar la cacofonía, o sea, la repetición innecesaria. No debe confundirse la conjunción adversativa sino con un sí, no, que es una conjunción condicional seguida de un adverbio de negación. No es doctor, sí, no, profesor. Eso es incorrecto. No puedo decir, no es doctor, sino profesor. En el caso de la 4, ya, la conjunción y es una conjunción copulativa, la que da unión,
no debo usarla o debo evitar usarla cuando en este caso se usa en lugar de la conjunción adversativa pero, ¿no? Por ejemplo, estudió mucho y desaprobó el examen. No. Se debe decir, estudió mucho, pero desaprobó el examen. ¿Ya? Veamos con, en este caso, la parte de ejercicios. Dice, ¿no? Escribe las siguientes palabras para las siguientes preguntas. ¿Por qué es incorrecto la expresión Fabiola y Indira conversan? ¿No? Para evitar, en este caso, la repetición, la cacofonía, ¿ok? Entre las palabras Fabiola e Indira. Entonces, para eso, cambiamos el diminutivo y le colocamos I. ¿Cuál es la expresión correcta de Yolanda y Irma preparan sopa? A ver, Analí. ¿Analita por ahí? ¿Está por ahí Analí? Sí. ¿Me puedo escuchar? No te escucho. Aumenta tu volumen, por favor, de dispositivo para escucharte. ¿Me escucha? Ya. Ya. A ver, ¿cuál sería la expresión correcta en Yolanda y Irma preparan sopa? Yolanda e Irma preparan sopa. Exactamente, ¿no? Entonces, sacamos la conjunción y le colocamos su derivado en, ¿no? Preparan sopa. Ya, en la siguiente, escribe un ejemplo con la conjunción E. No, está muy fácil. Está muy bueno. A ver, Jack, ¿estás por ahí? Jack. Sí, profesor. A ver, escribe un ejemplo con la conjunción E. Me ejemplo con la conjunción de profe, no soy solo con la I, no me sale. Disculpa, no te entendí muy bien. Conjunción de Una oración donde haya una conjunción E. Él es amable e inteligente. Ya, muy Profesor. bien. Él es amable, inteligente. Inteligente. Exacto, porque estamos, en este caso, tenemos aquí si bien es una conjunción copulativa, pero en el siguiente sonido es una I. Para evitar eso, le cambiamos por su, ¿no? Por su derivado por ejemplo, ¿no? Muy bien, gracias Jack. A ver, ¿cuál es la expresión correcta? Elegiré a Juan o Omar. A ver, Jesús, ¿estás por ahí? Sí, profe. A ver, en la oración, elegiré a Juan o Omar. ¿Cuál es la expresión correcta? Elegiré a Juan U. Omar. ¿No? Elegiré a Juan u Omar. A ver, Lindsay. Lindsay.
Lindsay. Escríbeme un ejemplo de oración con la conjunción U. ¿Mm? Una oración con un disyuntivo U. ¿Mm? No te escuché, Lindsay, por si acaso. ¿Mm? Ya. A ver, Víctor, ¿estás por ahí? Víctor Manuel Rivera García. Sí, profe. Ejemplo con la conjunción U. Oh, profe, no me sé ni uno. Mm. Profe, Conjunción. profe. Primera vez. Sí, lo acabo de decir. Profe, ¿En qué conjunción. está? A ver, me levanté temprano, profe. Te levantaste temprano. Ya, ¿dónde está la conjunción U? Me levanté temprano. eh, este. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Oye, pero. ¿Qué es la pregunta? Profesor, disculpe, ¿puedo responder yo? Mi internet No, estaba Víctor. mala. ¿Qué es Lindsay? ¿Eres Lindsay? Sí, profesor. A ver, a ver. Víctor, te voy a preguntar en la siguiente pregunta, ¿ya? A ver, Lindsay, a ver, respóndeme. Oh, profe, yo. Tendrá Espera. unos 7. Repíteme, por favor, ¿cómo? Tendrá unos 7 u 8 años de edad. Tendrá Unos 7 u 8 años de edad. Tendrá 7 u 8 años, ¿no? De edad. ¿Ya? Está bien. Ok. Años de edad, perdón. Listo. Está bien. Ok. Ya. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, usó en este caso el disyuntivo U, ya, para, en este caso, plantearnos. La disyuntiva plantea una alternativa que tiene que ser la correcta, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Que en la siguiente palabra de esa conjunción se repite el sonido O. Entonces ya no puedo usar el disyuntivo O, sino que uso el disyuntivo U, ¿correcto? Entonces, por eso es que ahí cambiamos el O, le colocamos U. Ahora sí, Víctor Manuel, las 6, ahora sí te voy a preguntar a ti, ¿ya? Dice, no se debe usar la conjunción y en lugar, no se debe usar la conjunción y. En lugar de esta conjunción, perdón, voy a aprenderlo bien, ¿ya? No se debe usar la conjunción y en lugar de la conjunción adversativa
pero, sí, no, u, u, o. Es una de las reglas. Hablamos que como la conjunción y es copulativa, no se debe usar cuando uso una conjunción adversativa, pero ¿de qué conjunción adversativa hablamos? ¿Cuál es la que no se debe usar? Eh, su madre, no se le usa la conjunción y en lugar de la conjunción. Conjunción. A ver, pues, mm, pero, En la conjunción pero. Cuando hablábamos, decíamos, ¿no? Estudio la tarea, estudié pero no aprobé, ya, eso es una conjunción adversativa. No puedo decir estudié y no aprobé. ¿Ok? La conjunción, el copulativo y es unión, no presenta proposiciones distintas. Por eso que no se puede usar cuando la oración pide, ¿no?, una conjunción adversativa. Ok, muy bien. A ver, Lady. Lady, Yo estoy aquí, dígame. aumenta un poquito el volumen de tu voz, que te escucho muy bajito. A ver, presenta correcto uso de la conjunción. Hernán y Ignacio se peinan. Tengo aguja y hilo. Tatiana e Isabel aplauden. Diana e Isabel aplauden. Exactamente, sí, ok, correcto, porque ahí se está usando la variante E en vez de usar el copulativo I. Correcto, muy bien. A ver, este cielo, la 8. Dice, no debe, ajá, ya, muy bien, lo marcó. Correcto. ¿No? En ese caso, la conjunción es sino, punto, y no es, en este caso, condicional sí y el adverbio de negación no. Ya. A ver. A ver, Paola, para terminar. Alternativa que presenta uso correcto de la conjunción. Vendrá Saúl o Oscar, escoges a Luis o Osvaldo, tiene 7 o 8 años, viajará a Italia o Holanda, se llamará Saúl u Horacio. ¿Cuál es la alternativa correcta? No, ¿Cuál era, profe? Italia o Holanda. Acá hay una cacofonía. A O. Recuerda que la O no genera sonido. A ver, segunda oportunidad, rapidito. me confundí. Ah, ¿no te das cuenta que es lo mismo? A ver. No. Am, Tienes que evitar la cacofonía.
Ya, claro, ¿ves? Aquí. ¿Por qué? Porque la O en este caso, la sílaba HO ya genera un sonido O, entonces yo no puedo colocar el disyuntivo O, tengo que cambiarlo por su variante U. Muy bien, muchachos, entonces terminamos por el día de hoy las 2 sesiones. Mañana nos encontramos para la clase de CTA y repasen para su práctica en clase de mañana. Chao, chao, nos vemos.